Nos han rechazado editoriales, nos han rechazado en concursos, pero ¿qué pasaría si os dijéramos que hay muchísimas más maneras en las que nos pueden rechazar? Pero con optimismo. Soy Laia Soler. Soy Alena Pons. Esto es el podcast de Make a Book. Y hoy traemos la segunda parte de las maneras en las que podemos colocar nuestros libros en editoriales. En el episodio anterior ya os hablamos de nuestras experiencias, tanto buenas como malas, colocando nuestros libros en editoriales o intentándolo, al menos, pero se nos quedaron muchísimas cosas en el tintero, así que hoy venimos con una segunda parte. Ya os hablamos de los envíos editoriales, que son la forma más tradicional de intentar colocar tu libro, os hablamos de los concursos y hoy venimos con otras formas que a lo mejor no son tan típicas. Sí, una de ellas, por ejemplo, son los encargos editoriales o los castings de escritores. Hicimos un episodio sobre esto, así que podéis entrar ahí. Pero todo esto suele ir bastante ligado al mundo de los agentes, así que creo, Laia, que tal vez podíamos empezar por el tema de los agentes, que tiene mucha mística, y a partir de ahí vamos a hablar de estos casos más curiosos. A mí me parece muy curioso todo el mundo de los agentes, porque Alena, tú y yo, que ya llevamos más de una década en todo esto, cuando nosotras empezamos no a publicar, pero sí a adentrarnos como en la industria editorial, el que, em, el que autores de juvenil tuvieran agente era rarísimo, por no decir que nadie tenía. Inaudito, sí. Y ahora, sin embargo, es algo que se está normalizando cada vez más, pero aún hay mucha gente que no acaba de ver o comprender la importancia de tener agente. O más que la importancia, porque no es algo imprescindible, es el papel que puede jugar un buen agente en tu carrera. Sí, desde luego. Por ejemplo, el tema de los agentes cambia mucho de país en país. Por ejemplo, en Estados Unidos, un autor no puede llegar a un editor como puede ser aquí en España sin agente. O sea, en Estados Unidos, si tú quieres publicar, lo que tienes que hacer primero es escribir tu novela y primero la vas a presentar a diversos agentes hasta que un agente te lo coja. Y entonces tú y este agente lo presentaréis a editoriales. Aquí en España el tema es bastante más plano, con lo cual un autor normal y corriente, como somos tú y yo, hemos podido acceder a editores o a editoriales tranquilamente, pues siguiendo pues lo típico, ¿no? De mandando una propuesta por mail. Y eso creo que es algo que está muy bien porque lo pone, digamos, lo facilita un poco y hace que esté más abierto. Pero sí que es verdad que hay a ciertos sitios que una persona normal no puede llegar. O sea, yo no tengo el mail de editores top de Penguin, en cambio los agentes sí que los tienen. ¿Tú tienes agente? Yo tengo agente. Aquí podemos entrar en cómo conseguir agente. Pues Exacto. hay muchísimas maneras de conseguir agente, de llamar la atención de uno. Yo os puedo contar mi experiencia, que fue estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Yo estaba en una presentación presentando a una autora representada por mi agencia. Mi agencia es UT Corner y llamé la atención de la agente de Sandra Rodericks, me escribió, dije, me da muy buenas vibras, pa'lante. No es una gran técnica para buscar a gente. Yo no os recomiendo que os sentéis a esperar a que el universo diga, toma esta oportunidad. Pero de aquí creo que sí que se puede extraer es importante que te dejes ver. Uh-huh. Y como siempre me gusta recordar, dejarte ver también significa en el mundo real, no solo en redes. Las redes son muy importantes, te pueden encontrar por redes. Muchísima gente te va a encontrar por redes, sobre todo si pues tienes muchos seguidores, pero yo en ese momento tampoco destacaba muchísimo en ese sentido y por eso me conocieron. Pero la forma más habitual de encontrar a gente, o sea, de que alguien te diga que sí, es Uh-huh. bastante similar a encontrar editorial. Ahora sí que es verdad que creo que es algo importante puntualizar. Creo
que es bastante complicado que un autor que no ha publicado nada encuentre a gente. Lo que es más común en España, así como en Estados Unidos, sí. Lo que es más común en España es que tal vez coloques un par de libros y a partir de ahí puedes hacer, digamos, lo que sería como un level up llegando a una agencia. Pero un autor debut yo siempre recomendaría, si es una vía que te puede interesar, a por ello, pero haría en paralelo el envío a editoriales y el envío a agencias, porque los agentes, como todo, pues tienen que ser selectivos porque tienen, claro, el día tiene 24 horas, entonces no pueden coger a todo el mundo, con lo cual a veces tienen que ser selectivos, decir, bueno, pues yo llevo este tipo de libros o yo me llevo más con este tipo de editoriales, con lo cual a veces interesa o no interesa. Sí que es verdad que es muy difícil. No quiere decir que no haya pasado, ¿no? Pero que una persona que no ha publicado consiga gente, a no ser que sea pues un influencer o algo así, que es mucho más normal que tengan representantes, entonces es otro rollo. Pero el agente lo que sí que hace es se lleva un tanto por ciento de tus ganancias, pues eso normalmente pues ronda entre el 10 y el 20, suele ser, o el 15 el 20, suele ser más o menos lo estricto. Si os piden el 50, no, ¿no? Y básicamente lo que hacen es que negocian por ti, llevan todo el tema de los contratos y te dan acceso, aparte de darte, pues apoyo, sustento, te dan también una persona del sector que te ayuda pues cómo colocar tus proyectos. Luego también muchas agentes tienen toda la parte de vender derechos a otros países, que esto es algo que para cualquier editor, pues cualquier autor te hace una ilusión tremenda cuando tienes un libro tuyo traducido a otro idioma, y muchos agentes hacen esto. Yo siento para mí, como persona que ya lleva muchísimo tiempo en agencia, que es como el típico mejor amigo que está dentro de la industria. Alena, te estoy mirando a ti, que te ayuda, te escucha, y te intenta guiar un poquito, pues es esa figura, pero a nivel profesional. Yo sí que es algo que llegado a un punto de tu carrera, puede ser recomendable porque te puede ya no solo guiar en: "Mira, tengo diversas ideas, no sé por dónde tirar o no sé hacia qué género tirar, en qué especializarme", también te puede abrir puertas a encargos, por Ujú. ejemplo. Exacto, es muy típico que, digamos, las editoriales, cuando tienen ideas de, ay, quiero hacer un proyecto X, pues para dar voces hablan con los agentes y dicen, hey, estoy buscando un autor que pueda hacer algo así. ¿Quién tienes en plantilla que pueda hacerlo? Y entonces es posible pues que te pidan pues hacer un casting de escritores, de estos que comentamos en ese capítulo, o que simplemente te lo ofrezcan. De hecho, creo que Laia, tú con las Rolets, fue así, ¿no? O sea, ya estabas Sí, con Sandra y te lo ofrecieron a ti directamente, sí, pero me lo fue a través ofrecieron directamente. pero fue a través de la agencia. O sea que sí que es verdad que te da un paso más a propuestas y a cosas que no se ven a simple vista, ¿no? Es un poco como la realidad de cuando llegas al mercado laboral y te das cuenta que no todas las ofertas están en InfoJobs. De hecho, la mayoría de ofertas no llegan a InfoJobs, pues están pues en LinkedIn, o a veces, muchas veces, la gente pues pide consejo a otros profesionales del sector, y así te vas dando cuenta, ¿no? Y salen trabajos y tal, y creo que pues el agente es esa persona, ¿no? Es ese vínculo, y bueno, que puede ser muy, muy interesante. Sí que es verdad, y creo que es muy importante recalcar que no es imprescindible. Hay muchos escritores con mucho éxito que no tienen agentes. Una parte de tener agente también va bien porque pues hacen por ti, digamos, todo el trabajo sucio, que es las negociaciones y todo el tema de dinero, que nosotros como escritores, pues bueno, a veces no estamos capacitados, tienes un contrato de 20 páginas y puedes leértelo, y hay cosas que no entiendes exactamente a qué se refiere, y siempre va bien tener a alguien a tu lado. Y también a veces pues por pelear por ti, porque a nosotros, o sea, a mí me cuesta mucho pelear por mí, y si me dicen, bueno, es que vales 10 euros, y yo pensar, bueno, tal vez algo un poco más, pues tener a una gente que diga, no, vales más. Em, Claro,
para mí es eso, es que a mí ponerme precio a mí misma, a mi trabajo, me resulta, completamente imposible. Sí, es E difícil. incluso alguna vez he recibido alguna oferta de encargo que he rechazado, y en ese momento yo al verla ya sabía que no, Ujú. porque no me salía a cuenta, no me salían los números y una tiene que comer, tristemente. Pero si hubiera tenido que tener yo la conversación con la editorial, me Ups. habría dolido la barriga, 3 semanas. Eso depende también muchísimo del carácter de cada persona, de la Sí, carrera sí, de sí. cada persona, porque hay gente que está muy casada con la editorial con la que empezó o con la que triunfó, y realmente esa figura de la gente, pues, tampoco le aporta o le cambia la vida muchísimo. Pero sí que es algo que creo que a veces no tenemos tan en cuenta, y tienes razón cuando dices que si eres autor debut, probablemente no te van a hacer muchísimo caso los agentes, pero también hay que decir que no hace falta ser un autor consagrado. No, exacto, no, no, no. Puedes tener Y un libro, un par de libros, sí, sí, con puedes ser editoriales autor pequeñas o sí. puedes ser autor autopublicado También, perfectamente. O sea, totalmente. al final es que, o tener un talento inmenso, ¿eh? Sí, exacto, Lo exacto. importante es que la gente vea en ti, en alguien en quien vale la pena invertir su tiempo. Exacto, exacto. Em, y ligado con esto, justamente que has comentado lo de los autores autopublicados, creo que una otra gran manera de que tus libros lleguen a editoriales tradicionales es básicamente por la vía no tradicional, ¿no? Que hace unos años esto era impensable, o sea, que hace unos años la gente que se autopublicaba y los autores de tradicional estaban totalmente separados y era una condena. Si tú autopublicabas algo, ya dabas por hecho que nunca se vería en librerías, y ahora no es así, ¿no? Ahora, pues tal vez pues, con éxitos como Boulevard, After, incluso cosas de Wattpad que empezaron a tener mucho éxito al pasarse al tradicional, esto ha abierto una nueva veda, ¿no? Y yo creo que, y yo a menudo recomiendo a autores debut y tal, que tienen libros y tal, digo, si no sabes cómo hacerlo y tal vez lo tuyo no es hacer redes, deja que tu trabajo hable por ti y en plan, cuélgalo, pues puedes autopublicarte en Amazon o puedes colgarlo en webs como Wattpad o algunas parecidas, y esa es otra manera, ¿no? Porque si una historia, hay muchas autoras, bueno, Joana Marcús, por ejemplo, el gran éxito, ella salió de Wattpad y, y básicamente su éxito se ha traducido perfectamente al papel. O sea que esta es otra manera nueva que antes no se podía contemplar, que ahora sí, y ahora no incluso solo con las novelas originales que tú puedas autopublicar, sino incluso pues con los fanfics, ¿no? Que ya tenemos guardado para hacer un día el tema este de la fiebre de las novelas de Reylo y que ahora serán los dramiones que pasan a la vía tradicional. O sea que lo importante es lo que has dicho tú antes, ¿no? Ponerte un poco en un escaparate, enseñar lo que puedes hacer. Y si eres gracioso haciendo TikToks, pues puedes hacer TikToks. Que se te da mejor escribir y escribes un montón, pues ala, tírate a Wattpad y cuantas más puertas llames, más fácil. Bueno, más fácil no, más números tienes de que te den un sí o de que te abran una de las puertas, ¿no? Al final, lo que decíamos al principio del episodio era un poco por darle el toque de humor. Es verdad que todas las formas que hemos estado comentando son posibles rechazos, porque la Ujú. posibilidad siempre está ahí, pero también está la posibilidad de que te digan que sí. Lo importante, como decía Alena, es probarlo, dejar las novelas en el cajón que consideres que no están a la altura de representarte, digamos, pero que todo lo demás, de una manera o de otra, lo compartas con el mundo, porque al final también eso es ser escritor, por eso escribimos, para compartir nuestras historias y ya está. Yo creo que lo podemos dejar aquí.
Nos ha quedado de un bonito. Ha quedado bonito, ha quedado bonito. Lo vamos a dejar aquí. Este es el último episodio de este año. Nos volveremos a escuchar en enero. Hasta entonces, como siempre, ya sabéis que podéis dejarnos vuestros comentarios en redes, en Spotify, votar en las encuestas, comentarnos cualquier cosa acerca de este tema, proponernos otros para que hagamos otros episodios y nos escuchamos muy pronto, pero ya en 2025. Felices fiestas y sobre todo, darle guardar al documento de Word. Y comed mucho turrón. Eso.